3 minutitos y ya están listos. Ah, que ya están listos. Entonces, si quieren, empezamos. Okay. Hola, buenos días. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Okay. Solo, ay. Uy, ¿alguien puede meter el celular para ver si la ven completa? Sí, por favor. Así. No, desde negro. ¿Se ve completa? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Elena Pastrana Arellano, R1 de Medicina Interna. Les voy a dar el tema de complicaciones crónicas, pues macrovasculares. Bueno, como introducción, las principales complicaciones de diabetes de larga evolución se pueden dividir en dos, en las complicaciones microvasculares, que son o que serían la retinopatía diabética, nefropatía y la neuropatía diabética, y las macrovasculares, que básicamente consisten en la ateroesclerosis acelerada de los vasos medianos y de gran calibre. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal y de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores y también de nuevos casos de ceguera. Las complicaciones microvasculares tienen una relación directa con la hiperglucemia y bueno, más adelante les voy a presentar unos estudios un estudio en particular que nos hace hincapié sobre todo en el manejo de la hiperglucemia, la importancia y la disminución en la incidencia de complicaciones microvasculares. Bueno, también como importancia en nuestro país, en México es uno de los países con una de las prevalencias más altas de obesidad y de diabetes a nivel mundial, y se estima que la atención de estas enfermedades y sus comorbilidades asociadas representan al menos 7% del gasto nacional en salud y 0.4% del Producto Interno Bruto. Bueno, este es el estudio que les comentaba. Es un estudio pues bastante viejito, pero es como muy clásico para ver este tema. Se le conoce como UKPDS, y este estudio empezó en 1977 y más o menos terminó en 1991. Fue un estudio en donde se les invitó a participar a varios pacientes con diagnóstico nuevo de diabetes mellitus, y los empezaron a enviar a centros de referencia. Bueno, entonces tenemos que en total 7,616 pacientes fueron referidos. De esos, 2,514 fueron excluidos por diferentes razones, en las que encontramos cetonuria, infartos agudos a miocardio en el año previo, angina, falla cardíaca
actual, bueno, en ese tiempo, más de un episodio vascular mayor, una creatinina sérica más de 175 milimoles por litro, retinopatía severa que haya requerido fotocoagulación, hipertensión maligna y enfermedad severa concomitante, como cáncer, por ejemplo. Bueno, de esos pacientes quedaron 5,102 y fueron reclutados y sometidos a un plan de dieta por 3 meses. Posteriormente se hizo una evaluación para ver qué pacientes tenían una osmolaridad sérica de glucosa, perdón, una glucosa sérica de entre 6 milimoles a 15 milimoles, lo que equivaldría a 108 miligramos por decilitro de glucosa y 270 miligramos por decilitro de glucosa, porque esos pacientes fueron excluidos, los que tenían menos de 108 y los que tuvieron más de 270. Entonces, posteriormente a esa exclusión quedaron 4,209 pacientes y fueron aleatorizados para ya sea recibir tratamiento convencional o tratamiento intensivo. ¿Cuál era el tratamiento convencional? El tratamiento convencional solo fue dieta Okay. en este Cambios en estudio. el estilo de vida. Cambios en el estilo de vida y el tratamiento intensivo en estos pacientes lo dividieron en 3. Ay, perdón, es que estoy teniendo problemas para cambiar las diapositivas. Bueno, lo dividieron en 3. Fue un tratamiento de sulfonilureas con la dieta, o sea, todos los pacientes siempre tuvieron la dieta, pero bueno, en el intensivo fue la sulfonilureas solas, otro subgrupo que era de insulinas y un tercer grupo que solamente entraban los pacientes con sobrepeso a los que se les iniciaba metformina. A ver, aquí está lo que ya les había explicado. Bueno, aquí es esto de en qué consistían los tratamientos. Bueno, es importante que sepan que para este estudio, primero el seguimiento fue cada 3 meses y en cada visita lo que se hacía es que se evaluaba la glucosa plasmática en ayuno, la tensión arterial, el peso, se ajustaba la terapia según fuera necesario y se preguntaban acerca de eventos de hipoglucemia, hospitalizaciones o eventos adversos de los otros tratamientos. También se les hacía una exploración física completa, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, se les hacía una medición Doppler en ambas piernas y brazos, se les realizaba un examen de agudeza visual, una oftalmoscopía con dilatación, pero ese era cada 3 años. Y por último se evaluaba la neuropatía clínica con reflejos y con algo que es como un biosensor. Y bueno, también se solicitaban paraclínicos, que justamente era la glucosa plasmática en ayuno, la hemoglobina glucosilada, la creatinina sérica, los triglicéridos, colesterol, LDL, HDL, insulina y anticuerpos contra la insulina. Esos estudios de paraclínicos se solicitaron al inicio del estudio y al inicio de la aleatorización y posteriormente a los 6 meses de tratamiento. Y una vez de los 6 meses, ellos evaluaban si, por ejemplo, con el tratamiento convencional estaban dentro de las metas o si requerían un ajuste. Es decir, por ejemplo, si requerían un ajuste o no estaban dentro de las metas, es decir, las metas en el tratamiento convencional eran tener una glucosa menor a 15 milimoles, que son 270 miligramos por decilitro. Si tenían una glucosa mayor a esto, se les hacía una segunda aleatorización y se les asignaba a uno de los a uno de los 3 grupos de tratamiento intensivo, ya sea sulfonilureas, que en este caso fueron 370 participantes, 259 fueron reasignados a tratamiento con insulina y por último 73 pacientes fueron reasignados a metformina, pero estos 73 era porque tenían sobrepeso. Igual hicieron algo parecido en los pacientes con el tratamiento intensivo. Como ven, el tratamiento intensivo de inicio solo fue como los 2. Aquí me faltó, perdón, poner el de metformina, pero igual se hacía la evaluación.
Si los pacientes, por ejemplo, de sulfonilurea no estaban dentro de metas, se les añadía metformina o se les añadía insulina. Y bueno, esto es básicamente lo que les acabo de decir. Y bueno, solo importante que durante todo este seguimiento los pacientes siguieron teniendo atención y seguimiento por parte de los nutriólogos. Bueno, como resultados, la mediana de seguimiento para el análisis de los desenlaces fue 10 años y la mediana de seguimiento de comparación de los grupos de tratamiento fue 11.1 años. La mediana de hemoglobina glucosilada a 10 años en el grupo intensivo fue 7%, mientras que la mediana en el grupo de tratamiento convencional fue 7.9%. Como ven, pues obviamente el grupo intensivo tuvo mejor control glucémico. Bueno, también los pacientes en el grupo intensivo tuvieron una reducción significativa del riesgo. Esta reducción fue del 25% de tener una complicación microvascular. Y bueno, en el artículo nos ponen esta tablita que básicamente resume muy bien. Perdón por la calidad de esta gráfica, pero venía muy mal, de muy mala calidad en el artículo. Pero bueno, básicamente esta es una gráfica que nos representa como los riesgos relativos. Acuérdense que 1 es que no hay diferencia significativa, menor a 1 que significa que es un factor protector y mayor a 1 que pues es un factor de riesgo. Como ven, aquí la amputación o muerte por enfermedad cardiovascular periférica estuvo reducida de una manera significativa en aquellos pacientes que fueron sometidos a un tratamiento intensivo, ya sea por sulfonilureas o insulina, y al igual que las complicaciones microvasculares. Y aquí se ve, ¿no? En la grafiquita. Bueno, entonces como fisiopatología, los mecanismos celulares y moleculares que incluyen las lesiones tisulares. A ver, entonces, me llama un poquito la atención que hayas empezado con este estudio para las complicaciones macrovasculares. ¿Cuál fue la conclusión del UCA-PDS? Bueno, pues fue que sí se vio una reducción significativa para las complicaciones microvasculares, pero no tanto para las macrovasculares. Ok, precisamente por eso te hice la pregunta, porque evidentemente en el corte, en el primer análisis, que fue precisamente como mencionas, no encontraron significancia estadística. Sin embargo, en un análisis post-hoc, encuentran que aquellos pacientes que concluyen el tratamiento y encuentran que después de 8 años de haber estado en tratamiento con metformina, sí empiezan a haber una disminución de eventos cardiovasculares que sí alcanzan significancia estadística. Entonces, pareciera que en el caso de metformina, si bien es cierto, el efecto no es tan rápido, podría tardar mucho tiempo, y hay un concepto que hablan de memoria metabólica. Es decir, si tú tratas al paciente mucho antes, o sea, fíjense cómo en ese tiempo se hablaba de intensidad con el hecho de una terapia, un medicamento, ¿sí? Antes era un tratamiento muy secuencial y vean la inercia clínica. Este estudio se publicó por ahí del 98 y prácticamente 9 años después aparece por primera vez en las guías de la ADA el tratamiento con metformina. O sea, la inercia clínica era impresionante. Entonces, te deja ese dato de que probablemente no es tan rápido con metformina, pero pudiera haber algunos beneficios, ¿no? Por eso es algo que se criticó a las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, donde ellos ponen, sin importar la hemoglobina glicada, que la metformina pareciera que no tenía ningún beneficio. El problema es que hay 3 estudios que se hacen después de esa publicación en donde se observa que sí pudiera haber ese beneficio, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de tiempo, es un poquito más largo. Pero bueno, es algo que va a ser muy controvertido.
y que probablemente ahora con los inhibidores de SGLT2, en donde el 74% estuvo con tratamiento con metformina, uno pudiera decir que simplemente estás potenciando, acelerando ese beneficio mucho tiempo antes que si fuera solamente el ISGLT2. Sin embargo, no está el diseño de estudio donde pongan primero el ISGLT2 sin metformina. Adelante. Elena. Elena, no te escuchamos. Pero eso Pues ahí más o menos. No se escucha. ¿No me escuchan? Pues muy bajito. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya te escuchamos. Ok, a ver, entonces. Listo, bueno. Ok, bueno, entonces continuamos con la fisiopatología. Los mecanismos celulares y moleculares que influyen en las lesiones tisulares hiperglucémicas son complejas y todavía se están analizando. Actualmente se sabe que participan múltiples vías interrelacionadas, incluidas 4 que han recibido la máxima atención como mediadores claves en las vasculopatías. Estas son los productos finales de la glucación avanzada, el aumento del flujo en la vía de los polioles, la activación de la proteína sinasa C y el aumento del flujo en las vías de las exosaminas. Ok, bueno, este es un esquema que me gustó mucho. Es de un artículo que fue publicado en el 2002, pero me parece que resume bastante bien estas vías, ¿no? Y también como que nos da idea de que hay ciertos puntos terapéuticos para intentar disminuir lo que son las complicaciones macrovasculares o como el desenlace de la hiperglucemia en los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, como ven, básicamente la mayoría, que es la vía de aldosa reductasa, los productos finales de la glucación avanzada y las especies reactivas de oxígeno van a terminar dando glucotoxinas o metabolitos reactivos y estos van a encargarse de activar señales moleculares en las células, bueno, señales intracelulares, lo que va a ocasionar a su vez una expresión alterada de genes y una función alterada de las proteínas. Todo esto en conjunto nos va a dar una angiogénesis anormal, un crecimiento y supervivencia anormal de las células, hiperpermeabilidad de los vasos, engrosamiento de la matriz, o bueno, de las membranas de las matrices, un flujo sanguíneo normal, aumento de la adhesión leucocitaria y cardiomiopatías o trombosis. Bueno, empezando con el aumento de la vía de los polioles. Estos procesos generalmente se dan de manera natural y todo el tiempo, sin embargo, con los estados de hiperglucemia se exacerban y lo que hacen es que aumentan como la actividad de esta vía. Entonces, como vemos, la hiperglucemia, bueno, la glucosa a través de la aldosa reductasa se va a reducir a sorbitol y el sorbitol va a tener 2 productos, la fructosa solo va a tener un producto, la fructosa, pero este sorbitol tiene mucha actividad osmótica, entonces va a empezar a hacer que la osmolaridad intracelular aumente y bueno, también por otro lado del esquema vemos que
por medio de hay una depresión de la forma reducida de la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato y del glutatión reducido, lo que nos va a llevar a estrés oxidativo. Todo esto nos va a llevar a disfunción y daño celular. Sin embargo, bueno, también recordando como la patogenia de las cataratas, esto se explica porque en el cristalino hay una gran concentración de aldosa reductasa, lo que hace que se aumenten las cantidades de sorbitol y pues empiece la formación de cataratas, ¿no? Bueno, ahora los productos finales de la glucación avanzada son un grupo heterogéneo de compuestos que se forman mediante la interacción enzimática de la glucosa con los grupos aminos de las proteínas. Estos, de ahora en adelante los vamos a llamar PFGA, y bueno, estos se van a encontrar relacionadas con las complicaciones vasculares diabéticas, ya que van a modificar las propiedades de algunas proteínas importantes como son la colágena y la elastina, y esto pues nos va a llevar a rigidez vascular y aumento del grosor de la membrana basal. También tienen un factor importante activando vías de señalización como las del factor nuclear kappa beta y también las proteínas de la proteína sinasa C. Y bueno, igual en la vía o bueno, la activación de la proteína sinasa C nos va a llevar a un aumento de la angiogénesis, aumento de la vasoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular y va a determinar la activación de ciertas citocinas que pues van a favorecer un ambiente proinflamatorio. Todo esto, además del ambiente proinflamatorio, también va a favorecer a que ciertos factores de crecimiento se empiecen a expresar más, pero también como metaloproteinasas, es decir, va a haber una disregulación entre el crecimiento de la matriz extracelular y el remodelamiento, que todo eso también se explica en parte, o bueno, que nos lleva un poco a entender el por qué hay más probabilidad que en estos pacientes pueda haber una ruptura de una placa de arteroma. Y bueno, también el aumento del flujo de la vía de las exosaminas tiene un factor importante en la fisiopatogenia de las complicaciones, ya que se ha asociado a producir un aumento en la expresión de, como les comentaba, de factores de crecimiento como el alfa y el beta, pero también el inhibidor de la actividad del plasminógeno 1. Y bueno, por último, también solo como recordatorio, también tienen algo que ver las especies reactivas de oxígeno, que al mismo tiempo van a disminuir la respuesta por la defensa de antioxidantes que nosotros tenemos, como el glutatión, y pues nos va a llevar a disfunción y daño celular. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de los temas como tal de la clase. Vamos a empezar con pie diabético. La guía de práctica clínica la define como una alteración de las estructuras anatómicas y funcionales del pie como consecuencia del daño que produce la hiperglicemia sostenida en los diferentes tejidos, y esto va a conllevar a cambios neuropáticos y vasculares asociados a un factor desencadenante, dando lugar a úlceras en diversos grados del pie. Igual, como les decía, el pie diabético es un problema, pero podría ser prevenible en los pacientes con diabetes y representa una causa muy común de hospitalización en ellos. Es importante que que sepan que como que lo que antecede al pie diabético es la neuropatía diabética periférica, que es el tema que nos habló nuestra compañera Mari Carmen, y que puede llevar pues solamente a ulceración, pero también a alteraciones más graves como una deformidad ya como tal del pie, como la neuroartropatía de Charcot, o incluso hasta la amputación, como les comentaba, la diabetes es la principal causa de amputaciones no traumáticas. Y bueno, solo este es un dato, se me hizo interesante, o sea, 1/4 de los pacientes que tienen diabetes desarrollarán pie diabético en su vida, y se estima que aproximadamente una úlcera con infección va a preceder al 85% de las amputaciones. Bueno, como factores de riesgo, les digo, el principal es que el paciente ya tenga neuropatía diabética, porque pues, va a aumentar el riesgo de ulceración por pérdida de la sensibilidad protectora, lo que lo va a hacer vulnerable al trauma. Y
esta neuropatía diabética, o sea, sobre todo caracterizada por síntomas negativos, es decir, pérdida de la sensibilidad. Y bueno, también la neuropatía periférica autonómica simpática tiene mucho que ver, porque comentaban justo en esta bibliografía que los pacientes con resequedad o bueno, disminución de la sudoración son más propensos a hacer grietas en los pies y por lo tanto hacer heridas con más facilidad y más profundas. Pero también existen otros factores de riesgo que se han estado o que están muy asociados a lo que es el pie diabético, como es la enfermedad renal y sobre todo la microalbuminuria. Bueno, esto es una tableta que básicamente, esta es la que viene en la guía de práctica clínica, pero bueno, pues ven, hay muchas cosas que están asociadas, como el tabaquismo, la retinopatía, que tenga hiperuricemia, hipertensión, bueno, también el tiempo de evolución de diabetes, entre más prolongado sea, pues mayor riesgo va a tener de desarrollar. Y pues también una hiperglicemia sostenida. Bueno, como epidemiología, en Reino Unido la incidencia anual se estima que es de 2.2%, bueno, perdón, de 1.7% a 2.2%, y la tasa de amputación va de 16.5 por 10,000 personas. Se estima que el riesgo relativo de los pacientes que tienen pie diabético para amputación es hasta de 23 veces. Y pues también esto es interesante, ¿no? La supervivencia 5 años después de una úlcera es de 50 a 60%. Entonces, como ven, pues impacta muchísimo en la vida del paciente. O sea, un paciente podría morirse o, bueno, podría ser como un factor predictor de mortalidad cuando ya tienen una alteración en los pies. Y como saben, en México no hay muchas estadísticas, pero esto fue lo que logré encontrar en la guía de práctica clínica que fue publicada el año pasado, y nos dice que 15 a 20% de los pacientes con diabetes pueden desarrollar úlceras cutáneas y pie diabético, y de esos 30% serán amputados, y de esos que son amputados, el 50% perderán la otra extremidad en menos de 5 años. 30% fallecerán al primer año y 50% a los 3 años. Y bueno, pues también 70% 5 años posterior a la amputación. Entonces, como pueden ver, pues sí, tener pie diabético disminuye muchísimo la supervivencia en los pacientes. Entonces, es algo como importante. Por eso nos marca la guía de práctica clínica que debemos de tener ciertas intervenciones en estos pacientes. Entonces, primero, pues realizar una evaluación de los pies al menos una vez al año para identificar úlceras o factores de riesgo para amputación o formación de estas. También los pacientes que tengan evidencia de pérdida de la sensibilidad o antecedente de ulceración o amputación deberán de tener una exploración física de los pies completa en cada visita, o sea, ya no anual, cada visita. Y esta examinación debe ser valorando si hay deformidades, si tienen evaluar la función neurológica con la prueba del monofilamento, que más al rato les hablaré de eso, y también debe de tener una evaluación vascular. Los pacientes que ya tengan síntomas de claudicación o que empiecen a tener disminución de los pulsos pedales deben de ser referidos para realizarles un índice tobillo-brazo. Y bueno, importante que estos pacientes deben de tener un abordaje multidisciplinario. Se les tiene que hacer intervención para que dejen de fumar. Y bueno, y también ahorita les hablaré de otras intervenciones como la prescripción de zapatos terapéuticos, ¿no? Entonces, bueno, primero la presencia de síntomas de neuropatía, que estos serían como dolor, que sientan sensación de quemazón, adormecimiento o bueno, claudicación intermitente, que es lo más importante. Y lo que más se ha asociado a una enfermedad arterial periférica. También, bueno, si ya tienen historia de úlcera o amputación, factores sociales como lo describen, que vivir solo o fumar, pues pueden también ser, pues no muy
favorables para los pacientes diabéticos y menos para los pacientes con pie diabético, y también, bueno, el que tengan ya enfermedad renal crónica terminal o alteraciones visuales también les confiere más riesgo. En el examen físico primero tenemos que valorar el color de la piel, si existen callos, fisuras, como le digo, que sean asociados sobre todo a disminución de la sudoración por pérdida o neuropatía autónoma, si hay infección bacteriana o fúngica, si existe ulceración, bueno, primero debería de existir ulceración para que haya infección, ¿verdad? Y bueno, si hay alteraciones estructurales, como por ejemplo los dedos en garra que están en la imagen superior, en esta, o el pie de Charcot, que esta es una radiografía comparativa entre un pie normal y un pie de Charcot. Y bueno, por último, la evaluación tanto de la sensibilidad térmica como de la sensibilidad por presión y de que el calzado sea adecuado, ¿no? También debemos... A ver, nada más algo que es muy importante. Entonces, regresa tantito. Entonces, realmente el pie diabético como tal, pues lo dejé que lo presente, bueno, que se pusiera aquí por... si bien es cierto, el problema inicia no con el problema vascular, empieza con la neuropatía diabética. El problema es cuando el paciente deja de sentir, deja de percibir, y entonces ese paciente pues ya tiene en la evaluación del monofilamento ausencia de los puntos de percepción, o incluso la vibración puede estar ya disminuida. Entonces, en ese sentido, pues ese paciente ya tiene mucho mayor riesgo. Realmente empieza. La complicación macrovascular es cuando se suma ya la enfermedad arterial periférica, ¿no? En ese momento ya se convierte en una complicación macrovascular y precisamente va hacia la evaluación de la claudicación, el dolor intermitente, inclusive podemos encontrar lo del índice tobillo, brazo, vamos, ya alterado, que esto es muy, muy importante hacer la evaluación. Y bueno, me imagino que ahorita vas a hablar un poquito más de la evaluación vascular, ¿no? Sí, de la vascular y también la prueba del monofilamento. Ok. Bueno, Adelante. gracias. Primero en la evaluación vascular, pues, bueno, lo principal sería interrogar acerca de claudicación y tenemos dos escalas que nos pueden ayudar a estadificar a esos pacientes. La primera es la clasificación del Erich-Fontaine y la segunda es la categoría de Rutherford, que, bueno, esta es la que se ocupa actualmente, la de Rutherford. Y entonces tenemos que en el estadio 1 el paciente está asintomático, en el estadio 0 el paciente está asintomático, en el 1 va a tener claudicación leve, en el 2 va a ser moderada, en el 3 severa, en el 4 ya hay dolor de reposo, en el 5 ya empieza a tener pérdida de tejido y en el 6 esta pérdida de tejido ya es más extensa. Tenemos que valorar también el llenado capilar, la temperatura local, aunque también esto es un poco difícil de evaluar porque pueden interferir en esta evaluación varios factores, como la temperatura de la sala de exploración, o si el paciente tal vez venía caminando, no sé, o sea, había leído que podían interferir varias cosas en la temperatura, entonces pues como que casi no la toman muy en cuenta. Pero algo que sí es bien importante que siempre evalúen es la presencia o ausencia o disminución de los pulsos, tanto el pedio, como pueden observar en esta imagen, y el tibial posterior. El pedio lo van a palpar medial al tendón extensor del ortejo mayor, como pueden ver, este es como el extensor y está aquí, ¿no? Y el tibial posterior, bueno, pues por detrás de los malleolos internos. A ver, bueno, en caso que aquí hay como una discrepancia entre la guía de práctica clínica y la Asociación Americana de Diabetes, porque la guía de práctica clínica nos dice que a todos los pacientes con diabetes les debemos de medir el índice brazo-tobillo, tobillo-brazo. Sin embargo, la Asociación Americana de Diabetes solo nos dice que debemos de medirlo en aquellos pacientes con síntomas de enfermedad arterial periférica, que sería justamente los que les comenté hace rato, ¿no?
que tengan claudicación, que tengan ardor, esa sensación de quemazón o hormigueo. Entonces, el índice tobillo-brazo básicamente consiste en tomar la tensión arterial sistólica con un baumanómetro y un Doppler, un ultrasonido Doppler de la arteria, ya sea de la radial o de la braquial, y también medir la tensión arterial sistólica, pero del tobillo, ¿no? Y va a ser una división entre la tensión arterial sistólica mayor del tobillo entre la tensión arterial sistólica mayor del brazo. Y lo vamos a poder como interpretar así, nos va a salir este índice. De 0.9 a 1, perdón, de 1 a 1.30 vamos a tener que es normal. De 0.9 a 1 se interpreta como una enfermedad mínima o leve, pero ya esto indica arteriosclerosis, perdón. De 0.5 a 0.9, la enfermedad se clasifica de leve a moderada, y aquí el paciente ya puede empezar a tener claudicación. De 0.3 a 0.5 ya es una enfermedad severa y el paciente puede referir dolor en reposo. Y por último, menor a 0.3 ya se clasifica como una enfermedad crítica y puede haber, pues justo, también dolor de reposo, pero ya también gangrena. Si tenemos un índice mayor a 1.3, eso nos indica que las arterias no son compresibles, porque, o sea, ya sea porque tienen, sobre todo porque hay muchísima arteriopatía diabética, entonces ya no es como muy evaluable. Y bueno, en los pacientes con úlcera también decían, o bueno, encontré que se puede medir esto de la perfusión, que la presión de perfusión tisular es mayor a 40 y la presión de dedo es mayor a 30. O también está otro índice, la presión transcutánea de oxígeno, que sea mayor a 25. Sin embargo, creo que lo más útil de esta, o bueno, de estos evaluaciones es el índice tobillo-brazo, y que todos debemos de conocer y pues saber hacer. Igual más adelante les puse un video que me parece que está muy didáctico para enseñar cómo lo hacen. Pero bueno. A ver, nada más algo que importante mencionar. Sí, es muy cierto. La ADA menciona que la enfermedad arterial o las complicaciones macrovasculares no se deben de buscar de manera universal, o sí, de manera universal en todos los pacientes con diabetes, simplemente en presencia de síntomas. Esa es la conducta. Sin embargo, vuelve aquí una situación que comentábamos la vez pasada cuando hablábamos lo del fondo de ojo, que si se tendría que hacer, lo difícil que puede resultar. Realmente quien estuvo participando mucho en esto fue el doctor Sergio Hernández, que está en CAIPADI, y pues evidentemente él quiere universalizar esta exploración cardiovascular, que al final es parte de las complicaciones macro, de manera universal. Entonces, cuando uno pregunta al paciente y cuando revisa los indicadores del paciente con diabetes, 3 de cada 10 pacientes le revisan los pies. O sea, estamos muy abajo. O sea, no hacemos la revisión del pie. Y pedirles a veces un poquito más, pues es más difícil. Yo les diría, idealmente hay que hacerlo, sí. Sin embargo, con que hagas monofilamento, con que hagas la prueba del diapasón con un diapasón de 126 Hz, entonces con esto puedes tener una evaluación bastante completa. Si tienes la oportunidad, que realmente el recurso está porque nada más requieres un baumanómetro, ¿sí? Para hacer la determinación del índice tobillo-brazo. Porque arriba arriba, está mal, ¿no? Índice brazo-tobillo, sí, es índice tobillo-brazo. Entonces, creo que es rápido, sin embargo, pues sí te involucra un poquito más de tiempo, pero lo ideal es hacerlo, ¿no? Y sí, o sea, es un buen indicador de enfermedad arterial. El problema, les digo, de la enfermedad arterial periférica es que esa sí tarda un poquito más, a diferencia de un paciente de diagnóstico reciente.
Lo que vas a encontrar más es la neuropatía. Eso al momento del diagnóstico ya trae neuropatía casi el 40-50% de los pacientes. Ok, entendido. Gracias, doctor. Bueno, Adelante. solo igual aquí para completar, vean que la sensibilidad y la especificidad del índice tobillo-brazo pues es muy, muy alta, ¿no? Y pues es relativamente sencilla hacer este índice, pero bueno, sí, como bien comenta el doctor, pues ni siquiera exploramos a veces, solo para que lo tengan en cuenta. Y bueno, esta es una imagen que me gustó, que pues me gustaría si me pueden ayudar con el ejemplo, si les quedó claro, de medir. Bueno, en esta imagen está un poquito mal porque en teoría tú tienes que escoger la tensión arterial sistólica más alta, o sea, no lo divides como por segmento derecho o izquierdo, es la más alta, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer como el derecho. Eh, Siendo la fórmula que tomaremos la más alta del tobillo, la presión sistólica más alta que encontremos en el tobillo y la presión sistólica más alta del brazo. Entonces, 80 entre 120, ¿cuánto les da? Ajá, muy bien, sí. 0.666, ¿no? Y eso que, pues, ¿cómo lo interpretaríamos? Ajá, como una enfermedad, una enfermedad leve a moderada, ¿no? Y aquí el paciente ya puede tener algún grado de claudicación. Y el otro ejemplo, sería nuestra sistólica del tobillo más alta, 110 entre 120, la del brazo, ¿cuánto les da? Punto 91. Súper, sí, muy bien. ¿Y eso qué les traduciría? Una Es enfermedad mínima o leve, exacto, sí, muy bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la evaluación de la neuropatía diabética como tal, que pues es igual muy importante y también es bastante sencilla de hacer. Esta prueba del monofilamento, que es la que más ocupamos, pero tienen que saber que hay otras, como la prueba de vibración con el diapasón de 128 Hz, o la prueba de los reflejos, o también hay otra que se llama pinprick, o igual aquí sí puedo utilizar la de la sensibilidad a la temperatura. Pero bueno, primero vamos a empezar a hablar de la prueba del monofilamento. Esta prueba lo que hará es medir la sensibilidad a la presión y tendrá una sensibilidad de 40.9 hasta 93.1% y una especificidad del 94.9 hasta el 100%. Es importante que sepan que igual siempre tenemos que hacer la prueba del monofilamento, pero también las guías nos recomiendan que además de la prueba del monofilamento hacer otro test, ¿no? Para complementar, y eso va todavía a subir más la sensibilidad y la especificidad y nos va a dar se va a hacer, vamos a escoger, o bueno, no escoger, sino se hace en 10 puntos de la planta del pie y un punto del dorso del pie. Lo que vamos a hacer es nuestra prueba de es con un filamento de nylon, lo vamos a poner perpendicular a la superficie que vayamos a evaluar o al punto que vayamos a evaluar y tenemos que hacer que ese filamento se doble. Una vez que se doble, vamos a contar de 1 a 2 segundos y posteriormente retirar. Esa es como la prueba. Pero antes de la prueba le vamos a tener que explicar a nuestro paciente qué es lo que le vamos a hacer y le vamos a hacer esa como misma prueba en algún lugar de la mano para que vea e identifique la sensación. Le vamos a pedir de favor que si lo siente nos diga si sí lo siente o no lo siente, o si lo siente más de un lado que de otro. Y bueno, también la ausencia de sensibilidad en la prueba del monofilamento nos va a sugerir una pérdida de la sensibilidad protectora, mientras que 2 test normales van a descartar pues la pérdida de la sensibilidad protectora. Entonces, por eso es importante hacer 2 test, ¿no? Y el otro test, que es la prueba de vibración, va a ser con el diapasón, lo vamos a hacer vibrar y vamos a colocarla en la cabeza del primer metatarso. Lo normal es que el paciente lo sienta más de 4 segundos. Si lo siente menos de 4 segundos, pues ya nos habla de que está alterada. Y bueno, aquí está, ¿no? Esta imagen.
aquí, a ver, les voy a poner para que vean, aquí creo que visualmente es mucho más fácil. Bueno, no sé si lo escuchan, pero bueno, No, no creo se que, escucha. No, no se escucha. No, no se escucha. bueno, pero quiero que vean esto. O sea, primero se hace la prueba en la mano para que el paciente sepa lo que le vamos a hacer. Posteriormente le vamos a pedir que cierre los ojos y vamos a hacer esto. Una vez que ya se doble el filamento, vamos a contar. Unas literaturas dicen de 1 a 1.5 y otras de 1 a 2 segundos. Y bueno, aquí también lo que explican es que nunca vamos a poner el monofilamento cuando haya úlcera o alguna grieta en el pie, ¿no? Porque podemos lastimar más. Y acá están los puntos. El primer, tercero y quinto ortejo. También son estos, primer, tercero, quinto. Primer metatarsiano, tercero y quinto, en el arco plantar interno y externo, y por último en el tendón, y vamos a tener uno en el dorso del pie, que va a ser entre el primero y el segundo dedo. La presión que ejerce esto son 10 gramos. Esto ya viene, o sea, se compra el monofilamento. La verdad es que no les quita mucho tiempo. Hay una prueba rápida que consiste en agarrar 4 puntos y tiene una muy buena sensibilidad también, comparable con la de 9 o 10 puntos, ¿no? Ok, entendido. Gracias, doctor. Bien. Bueno, igual que sepan, en los puntos que no identifica el paciente debemos de repetir la exploración en ese punto con la finalidad de corroborar si sí hay pérdida No, de la sensibilidad. no, ya no se repite. Eso ¿Ya es no? importante. Cuando Ok, tú presionas, ya no puedes estar estimulando ahí. Es ok, siente o no siente, ¿sí? ok, entendido. Sí, bueno, entonces tal vez, bueno, eso lo saqué de la GPC, entonces, ok, pero No. entendido. Perfecto. Bueno, y acá va a ser la prueba con el diapasón de 128 Hz. Igual, primero lo hace vibrar, se lo coloca en una saliente ósea de la mano para que identifique la sensación y posteriormente lo hace en la cabeza del primer metatarsiano. Y como les comento, lo normal es que lo sienta más de 4 segundos, por lo menos 4 segundos. Ahora, ¿cómo se evalúa esto? Ustedes, asumiendo que no tienen neuropatía, la coloca y en el momento en que deja de sentir el paciente, ahí empiezan a contar, ¿sí? Si ustedes lo siguen percibiendo y el paciente ya no, ahí empiezan a contar 1001, 1002, 1003. Y la manera de reportarlo en la exploración tendrá que decir, no, pues disminución de 7 segundos en el pie derecho, disminución de 8 segundos en el pie izquierdo. Y esto es muy importante. Si el paciente, cuando hacen esta evaluación, te dice que está normal el pie derecho, pero el pie izquierdo está disminuido en 10 segundos, ¿qué pensaría? ¿Qué harían ustedes? Pues empezar a dar ya medidas como para protección de los pies, bueno, otras intervenciones que igual más adelante les hablaré, como ya no solamente la evaluación la vamos a hacer nosotros, sino le vamos a pedir a él, al paciente, que él todos los días se debe de revisar los pies y que No, para esto no, se no, va a no, ayudar. no, no, no. Acuérdense, Yo creo, una de las características de la neuropatía diabética es una polineuropatía simétrica distal. Si ustedes ven que el pie derecho está normal y el izquierdo está normal, ese paciente es cuando se recomienda mandar con el neurólogo o bien hacer una electromiografía. Generalmente no las pedimos, pero este escenario podría ser una de esas causas, ¿no? Entonces, evidentemente, piensen en ese concepto. Si está lastimada o está afectada el pie derecho, tiene que estar el izquierdo, pero no puede estar una bien y la otra mal. Ese paciente requiere valoración por neurología.
Ok, entendido. Gracias, doctor. Y bueno, también es importante, la guía de práctica clínica nos marca bueno, que la prevención y la detección oportuna y educación de los pacientes y sus familiares y o cuidadores brindarán la posibilidad de desarrollar úlceras y con esto amputaciones, así como mantener la calidad de vida y la funcionalidad de la productividad de acuerdo a la edad de cada paciente. Y nos marca que existen 5 elementos sobre los cuales podemos basar la prevención de las personas con pie diabético. El primero es la identificación de los factores de riesgo y la exploración periódica del pie. Como les había dicho, la GPC lo recomienda anual y si ya tiene factores de riesgo alto o ya tiene pie diabético, pues en cada visita también identificar el pie de riesgo, que más adelante les voy a decir cuál es, la formación, tenemos que educar al paciente y a la familia, pero sobre todo al paciente, ¿no? Y pues también a nosotros como profesionales de la salud, porque como bien lo comenta el doctor, muchas veces ni siquiera se exploran los pies, ¿no? También hacerle recomendaciones sobre el calzado adecuado y si tiene tratamiento de otras patologías no ulcerosas que pueda tener en los pies. Entonces, los pacientes con antecedentes de úlceras o paciente con historia de amputación o deformidad de los pies o neuropatía diabética o enfermedad arterial periférica ya es un paciente de riesgo y a ese paciente le tenemos que dar educación. Educación de que acerca de las uñas, les tenemos que decir que las uñas se cortan de forma recta y no como redondeadas, sino esto para evitar que se puedan enterrar y generar lesiones, ¿no? También le tenemos que dar los cuidados generales de los pies, o bueno, también de los pies, que se tiene que humectar con crema, que se tiene que secar bien en los espacios interdigitales, igual si nosotros vemos que el paciente tiene ya algún problema como pie de atleta u onicomicosis, pues también debemos de darle tratamiento a eso. Le debemos de hacer hincapié que ellos deben de hacer una evaluación de área de los pies, tienen que hacer una palpación para ver si encuentran alguna deformidad saliente ósea, pero también tienen que hacer una inspección con ayuda de un espejo. Y bueno, igual algo importante, hacer hincapié en que el calzado debe de ser adecuado. Y esta es la recomendación que nos da la guía de práctica clínica, que nos dice que tienen que ser zapatos con puntas redondeadas o cuadradas de 2 centímetros entre el talón y el calzado, es decir, un poquito flojitos, ¿no? También tienen que ser de forma ancha, no deben de tener costuras o bordes que rocen los dedos de los pies. Acá nos recomienda que deben de estar forrados de piel bovina y bueno, o de algún material natural de preferencia. Y la suela debe ser ancha y de goma flexible para que sea antiderrapante. Y bueno, la clasificación del pie diabético antes se hacía con esta escala, que es la de Wagner. Sin embargo, como pueden observar, esta escala solamente evalúa la profundidad como tal y si existe gangrena, pero no califica 2 parámetros que son importantes, que son isquemia o infección, por eso ya casi no se ocupa. Ahora la que se recomienda es la escala de Texas. Y esta escala de Texas se va a dividir en 4 grados y 4 estadios. Los estadios, perdón. Los estadios van a ir de acuerdo a la profundidad de la herida los grados van a ir de acuerdo a la profundidad de la herida y los estadios de acuerdo a si está infectada, que se le va a corresponder un estadio B, si está isquémica, un estadio C, o si está isquémica e infectada, que sería un estadio D. En cuanto a los grados que les comentaba, es de acuerdo a la profundidad. El grado 1 corresponde a una lesión pustulocerosa completamente epitelializada, perdón. Un grado 2, que es una herida superficial que no involucra el tendón o la cápsula ni el hueso. La herida 3 ya iba a involucrar el tendón o la cápsula muscular o de la articulación. Y el 4 ya será una herida profunda y penetrante que llega hasta el hueso o la
articulación, ¿no? Y bueno, el manejo de acuerdo del pie diabético, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes y a su última guía que sacaron en el 2021, nos dice que a todos les tenemos que dar las recomendaciones generales, como les decía, las recomendaciones de cómo se deben de cuidar ellos los pies y también de un adecuado calzado. También a las personas que ya tengan evidencias de neuropatía diabética o que tengan aumento de la presión plantar, y esto nos damos cuenta porque van a tener eritema, callosidades o aumento de la temperatura en esas áreas, les tenemos que recomendar zapatos que redistribuyan la presión, los zapatos terapéuticos. A las personas que ya tengan deformidades en los huesos, incluso hasta se les puede mandar a hacer zapatos anchos o, bueno, zapatos hechos a la medida para que no generen lesiones. Y bueno, también lo que nos dice la ADA sobre las infecciones es que la mayoría son polimicrobianas y son por cocos aerobios gram positivos. Dentro de estos tenemos estafilococos y estreptococos, que son los más frecuentes, por lo que debemos de dar tratamiento, cobertura contra estos agentes. Solo nos dice que no debemos dar tratamiento si no tenemos evidencia de afectación de tejidos blandos o huesos. Y la guía de práctica clínica nos muestra, pues, como otro algoritmo, nos dice que también, bueno, podemos echar mano de los diferentes apósitos que hay, que aquí se los dejo como por grado, qué apósitos podemos utilizar y cuál es el tratamiento. Pero bueno, lo importante es, esto si quieren lo checan en casa, yo les voy a mandar la presentación, pero bueno, también lo importante es que la guía de práctica clínica hace muchísimo hincapié en que se debe hacer el desbridamiento quirúrgico de todas las úlceras que veamos infectadas. Y sin embargo, no menciona como tal en el texto que se deba utilizar algún antibiótico en aquellas heridas infectadas, ni tampoco hace sugerencia de cuál sea el de primera línea, pero menciona varios. Dentro de esos tenemos a clindamicina, trimipropin, sulfametoxazol, también tienen dicloxaciclina y bueno, muchos otros esquemas. Y también nos dice que debemos de hacer valoración de ortesis a aquellos pacientes de alto riesgo, bueno, de riesgo moderado o alto, si tenemos el recurso. Y bueno, y también esto es importante, que los pacientes que ya estén amputados, siempre los debemos de referir a servicios de rehabilitación y de psicología y o psiquiatría. Y bueno, esto es algo que me pareció interesante que encontré en la guía de práctica clínica, que como que nos clasifica a los pacientes de diferentes grados de riesgo y de acuerdo a esto nos dice la frecuencia de inspección. Nos dice que un paciente de bajo riesgo es aquello que tiene la sensibilidad conservada y que los pulsos son palpables, y a esos pacientes lo debemos de seguir anualmente o hacer la inspección del pie diabético anualmente, que es básicamente lo que dice la ADA. Luego, si tiene un riesgo aumentado, y esto se clasifica como que ya tiene neuropatía o ausencia de pulsos u otro factor de riesgo, el control será cada 3 a 6 meses. Si es un paciente de alto riesgo clasificado como con neuropatía o pulsos ausentes junto con deformidad o cambios en la piel, o que ya tenga historia de una úlcera previa, el seguimiento se hará de 1 a 3 meses. Y por último, si ya tenemos a un paciente con el pie ulcerado, el tratamiento debe ser individualizado y posiblemente lo debamos enviar a una clínica especial de diabetes o de cuidado, ¿no? Del pie, que sí existen aquí en México. Y pues igual explicarle que más o menos el tiempo aproximado de curación es de 1 a 3 meses. Y como recuerdan, en la primera diapositiva les dije que el promedio se estimaba que eran 12 semanas, o sea, 3 meses. Bastante largo. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema, que es la enfermedad cardiovascular. Y también como... Bueno, nada más para hacer, no sé si hay alguna pregunta aquí con pie diabético. Doctor, comentó sobre la prueba del monofilamento. ¿Sería el primer ortejo y el primer metatarso, tercero y cuarto, perdón, primero, tercero y quinto metatarso? No, solo esos 4 puntos los que tienen Es mayor primero y tercero, ortejo y metatarsiano. Con eso haces la de 4 puntos.
con eso inclusive tienes una, vamos, buena reproducibilidad con respecto al de 9 o 10 puntos, ¿sí? Entonces, con esto es más que suficiente si lo van a hacer, pero háganlo. O sea, la verdad es que no les quita mucho tiempo. Obviamente la prueba de vibración y el monofilamento les da una evaluación muy buena. Idealmente, como les digo, hacerlo del índice tobillo-brazo sería lo ideal. Idealmente. El problema es que esto, pues no se hace. Uh-huh. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, un par de comentarios. El primero es justamente sobre el índice tobillo-brazo. Es una prueba que tenemos que hacer como internistas en el consultorio y tiene una alta utilidad, no solamente pensando en pie diabético, ¿no? Es un subrogado que está actualmente bien validado para determinar enfermedad arterial periférica. Se ha utilizado para predecir casos de eventos nuevos en enfermedad vascular cerebral, los pacientes que ya se desearon, qué probabilidad tienen de volverlo a presentar, en pacientes con oclusión arterial periférica, y realmente tiene una muy buena discriminación. Recuerdo uno de mis mejores amigos que hizo su tesis de maestría en ciencias sobre la utilidad de índice tobillo-brazo. Te voy a pedir que me pase su tesis porque realmente tiene mucha utilidad y mucho campo de aplicación, no solamente para pie diabético. Entonces yo creo que es una prueba que con una sola prueba y muy poco tiempo logramos discriminar varias cosas, ¿no? En una consulta de medicina interna. Ese es uno. Y dos, quería comentar un poquito sobre el impacto de las amputaciones en México y por qué somos tan reconocidos prácticamente en todo el mundo por ser uno de los países que más amputa a sus pacientes con pie diabético. Y esto tiene mucho que ver, eso es un fenómeno multifactorial, ¿no? O sea, primero porque es muy difícil disminuir la incidencia del pie diabético en México. Primero, por el mal control que tenemos de los pacientes diabéticos, ¿no? O sea, empezando por el subdiagnóstico y el subregistro de pacientes diabéticos. Segundo, por el costo. O sea, a final de cuentas, a nivel institucional, siempre va a salir mucho más barato una amputación que tratar los pies diabéticos, ¿no? Y las amputaciones suelen ser muy agresivas, ¿no? O sea, normalmente a nivel institucional se ofrece una amputación supracondilia cuando tienen afectado solamente 2 o 3 dedos. Y esto tiene una lógica, o sea, no es una situación que sea por ser muy agresivo, sino porque a final de cuentas la enfermedad arterial periférica de estos pacientes es muy avanzada y aparte son pacientes que tradicionalmente no se han cuidado de manera adecuada y tienden o van a continuar con su mal control metabólico. Digo, habrá la excepción y algunos pacientes que se salgan de esta regla, sin embargo, la gran mayoría tiende a continuar con mal control metabólico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que primero, pues antes pues, se hacían amputaciones o cirugías conservadoras, ¿no? Se amputaban 2, 3 ortejos, después la mitad del pie, después infracondilia y terminaban, pues, casi siempre terminaban en supracondilia en un periodo de 2, 3 años, ¿no? Y eso, a nivel institucional, pues sale muy caro, ¿no? Es un paciente que en un evento quirúrgico resuelves el tema comparado contra 3 eventos quirúrgicos, más internamientos, más tratamientos antibióticos, ya sabes, ¿no? Y también otro punto es que hay mucho retraso en la atención médica, ¿no? Justamente por esta situación de que los pacientes ya saben que si van a una institución y les muestran una úlcera necrótica en la planta del pie, pues lo más probable es que se les ofrezca amputación, ¿no? Entonces los pacientes hacen hasta lo imposible por no llegar a la institución que les va a ofrecer una amputación. Y pasan primero pues por la comadre, la vecina, el chamán, el de la
¿cómo se llama? Cámara hiperbárica, que hizo su propia cámara hiperbárica, quién sabe bajo qué argumentos, ¿no? Y entonces ya los pacientes llegan pues ya multitratados y sin posibilidad real de tratar el pie diabético más que con una amputación. Entonces todo eso influye e impacta para que nosotros tengamos una alta cantidad de pacientes que requieren amputaciones. Quizá, evidentemente todas son prevenibles, pero es muy difícil impactar en esta situación en particular cuando depende de tantos factores tan diversos y tan variados, ¿no? O sea, depende, uno, de que se diagnostique mejor, que el paciente se abra a la oportunidad de tratamiento temprano en una institución, que tengamos mejor control en cuanto a la estadística y al diagnóstico de la enfermedad, la disponibilidad y el deseo o la paciencia para tratar un paciente con una úlcera infectada, tomándole cultivos, con curaciones diarias, con antibióticos dirigidos de acuerdo a los resultados de los cultivos. O sea, es muy tardado el tratamiento del pie diabético, es lento, es de muy lenta progresión. Entonces, cuando nosotros no cumplimos todos estos criterios, pues lo más fácil o lo más sencillo, lo más barato, pues es irse por la cuestión de la amputación, ¿no? Ese es el motivo por el cual no es porque sean, o sea, sí somos malos en diagnóstico y sí somos malos tratamientos, tratando en general, pero también hay muchas cuestiones que no tienen que ver directamente con la calidad de la atención, sino más bien con el retraso de la atención y es un fenómeno multidisciplinario, ¿no? Bueno, es lo que yo quería comentar. Retomando lo que dice el doctor Luis, efectivamente dice, yo comparto esta visión de que sí somos malos, y se lo he dicho a los alumnos de pregrado. Creo que el lugar donde peor manejamos la diabetes de Latinoamérica es México, a pesar de que hay mucha información, mucho en los últimos años educación médica en este tema, los indicadores no nos están ayudando, o sea, mucho, como comentábamos, eh, eh, pues somos de Latinoamérica e inclusive del mundo el que más amputa, o sea, sí nos está yendo muy mal. Entonces, en uno de los estudios que se hizo, se asociaba mayor riesgo de amputación. Entonces, en pacientes con pie de riesgo o que ya tuvieron pie diabético, ¿hay que hacer algún estudio especial con ellos antes de usarla o está restringida o cómo se maneja? no, mira, esta situación son peleas que traen a veces entre la industria farmacéutica. Realmente sí, efectivamente en el estudio Canvas fue donde ahí sale que hay una tendencia mucho mayor, incluso con 100 miligramos hacia amputaciones. El problema es que cuando uno analiza el número de eventos y lo compara con el placebo, bueno, pues sí le da significancia estadística, pero cuando ves el número de eventos en el estudio EMPA-REC fue realmente el mismo. Y después viene el estudio Credence cuando ya se hace el diseño bien y efectivamente se encuentra que no hay este riesgo. Realmente la plausibilidad biológica no está muy bien descrita desde este punto de vista. Yo les diría que no, no hay como una recomendación, así como en algún momento cuando salieron los ISGLT2 decían, hay que hacerles un estudio general de orina, hay que hacerles algo especial a los pacientes. Pues la verdad es que no, o sea, no hay una indicación específicamente para ver qué paciente pudiera recibir o no canaglifosina por este hallazgo que se encontró, pero ya se demostró que no en el estudio Credence, donde sí era uno de los objetivos secundarios. Ok, ok. Todavía falta prácticamente la mitad de la clase. Me está comentando Elena que son cerca de 25 diapositivas, entonces yo creo que mejor le paramos aquí porque si no vamos a acabar pasadas las 9 de la mañana y bueno, nos retrasamos todos.
Entonces, si no tienen inconveniente, lo retomamos mañana y vamos apurándonos en los demás para cumplir con los días programados. ¿Les parece? Sí, doctor. Perfecto. ¿Cómo- Bueno, pues cómo ves, entonces doc? nos vemos mañana. Ok, perfecto. Entonces nos veríamos el día de mañana con esto de enfermedad cardiovascular. Perfecto. Pregrado, nos vemos en el otro link. ¿Sale? Gracias. Gracias. Nos vemos, Buen Luis. día. Que estés bien. Bye. Bye. Gracias, maestro. Bye.